tal? ¿Cómo están? 24 de junio, día de San Juan, en el que nos acercamos hasta el trabajo del camino, hasta su iglesia parroquial para compartir con ellos la restauración de su histórico retablo. Pues estrenamos este día de San Juan Bautista con nuestro retablo que desprende toda la luz, toda la luminosidad. La Iglesia celebra con alegría el nacimiento de San Juan Bautista. Ya sabéis que hay muy pocos santos que se celebren el nacimiento. San Juan Bautista celebramos esta solemnidad, este nacimiento. Y no celebramos simplemente el nacimiento de un hombre extraordinario, sino la llegada de aquel que fue enviado por Dios para preparar los caminos del Señor y disponer los corazones para el encuentro con Cristo. Están contemplando este retablo ligeramente modificado a como se pudo ver en el siglo XVIII, posiblemente, porque el sagrario que contiene es anterior, es de un estilo más renacentista y posiblemente en el siglo XVIII aquí hubiera un sagrario de tipo expositor. A ambos lados tenemos una pareja de santos de ámbito franciscano, ambos capuchinos, que cobraron una gran relevancia durante la Contrarreforma en el siglo XVIII por ser predicadores de la fe católica en un tiempo anterior. Realmente son dos santos del siglo XV, ambos son italianos y su figura fue rescatada posteriormente. A este lado pueden ver la que es probablemente la figura de San Juan de Capistrano y al otro lado la figura de Santiago de la Marca. Se les ha identificado como lo más probable porque ambos fueron dos personas que estudiaron Derecho. Son dos personas que fueron licenciadas en Derecho en su época. Si se fijan, a su cuello llevan colgada una beca. Esta pieza de la vestimenta que les cruza los hombros es una beca. Y dentro están metidos unos guantes blancos. Esto indica que fueron ambos estudiantes de Derecho. Justo sobre ellos se encuentran otros dos santos. A este lado es la figura de San Francisco de Asís, el santo fundador de la orden, que está representado como hombre sabio, con un libro, con una pluma escribiendo y con una aparición del Espíritu Santo. Y al otro lado está representado San Pascual. San Pascual está representado como un hombre también de la orden, con la aparición de la Sagrada Forma sobre su cabeza. A San Pascual se le apareció, la leyenda geográfica nos cuenta que se le apareció San Francisco y por eso también aparecen relacionados uno junto al otro. Y después en el eje vertical del retablo pues tenemos en primer lugar la escultura de la Virgen con el Niño, sobre ella en una posición protagonista de todo el retablo, pues como no puede ser de otra manera, San Juan Bautista, que aparece en su iconografía más típica, señalando al Cordero con la cruz y vestido con la piel de camello. Una escultura también barroca, también de la época del retablo, y como colofón en la parte superior podemos ver otro lienzo que representa a San Miguel Arcángel. No es la representación más típica que podemos tener en la cabeza de San Miguel Arcángel, sino que es una menos usual, que es la de
San Miguel Arcángel en el Monte Gargano. Y justo como colofón último de todo el retablo, en la figura de San Miguel, que va coronado de casco, dentro de este casco, que aquí desde esta distancia es inapreciable, se encuentra una inscripción contraída en latín que reza Quis sicus Deus, que traducido significa ¿quién como Dios? O ¿quién sino Dios? A mí me toca decirles cosas que no se ven, que son subjetivas, pero no por ello menos importantes. Los restauradores engañamos al tiempo, trabajamos con el tiempo, neutralizamos los efectos del tiempo, pero no engañamos al tiempo. El tiempo no lo paramos, el tiempo no se para. Entonces, desde el momento que nosotros les hemos entregado el retablo ya está evolucionando otra vez, está envejeciendo y necesita que le dejen envejecer. Esto, no sé cómo decirles, no es que sea un consejo, es un deber. El retablo tiene que empezar a envejecer y tiene que demostrar sus signos de envejecimiento. Eso además le embellece. Los restauradores lo llamamos pátina. Es verdad que el retablo estaba ya muy mal, pero no estaba tan mal por los deterioros que el tiempo produce como por los deterioros que el hombre le ha producido. Nosotros lo llamamos daños antrópicos. Los daños antrópicos son perfectamente evitables. Estaba tan alterado, que ya no tenía la dignidad que el culto obliga a tener. Así que déjenle que coja pátina, déjenle que envejezca, transmítanle con la mejor garantía y ayuden al templo a mantenerse con la dignidad para ser transmitido a generaciones que volverán a buscar su templo. Los tratamientos que ha llevado el retablo pues son, aparte de eliminación de muchos repintes y muchísima purpurina, el resto, bueno, pues sí hemos sabido leer por los deterioros que tenía que este retablo fue desmontado, fue almacenado, fue trasladado y fue vuelto a montar. Todos los daños que estas fases, hasta que llegó a esta parroquia, llevó el retablo, nosotros poco a poco fuimos encontrándolo y sabiéndolo leer. Y después, pues, en fin, pues hemos hecho un sentado para que no se caiga el oro en la medida de lo posible, se le ha eliminado la purpurina, se le ha dado esta dignidad que el retablo necesita. Bueno, nos encontramos con Marta Eva Castellanos, una de las artífices de la restauración de este retablo. En primer lugar, felicidades, ¿no?, por este maravilloso trabajo que ha supuesto para usted a encargarse en parte de la restauración. Pues siempre es una responsabilidad, nunca sabe uno el resultado final, porque la obra también tiene mucho que decir. Quiero decir, el técnico pone toda su ciencia, pero el resultado no siempre cumple las expectativas. En este caso sí, En este caso el retablo tiene mucha calidad y a pesar de los tremendos deterioros que tenía, pues finalmente la calidad pudo por encima de eso y salió adelante. Sí. Estamos satisfechos con el resultado. Un retablo que comentabais antes durante la Eucaristía, perteneciente al torno al siglo XVIII. Sí, plenamente barroco. Sí. El autor también desconocido, ¿no? Sí, en principio no sabemos. De hecho, es que no se sabía nada de este retablo. Incluso en el pueblo pensaban que eran jesuitas. Yo creo que han confundido el hábito de las dos esculturas. Todo indica, tampoco está confirmado, habría que hacer consulta en libros de fábrica y tal, todo indica que con la temática iconográfica que tiene, pues pudo venir de los capuchinos perfectamente. Y estuvo almacenado, se trasladó, todos esos daños los tiene, el retablo lo dice perfectamente que eso ha ocurrido, y después se puso aquí. No sé si ya era un contrato cuando se hizo la iglesia, porque es que cabe perfecto, parece que está en la medida, sí, o fue que pura casualidad. Yo ya conozco alguna casualidad de ese tipo. Bueno, sin duda un trabajo excepcional el que has realizado junto al compañero a Juan Alba de la restauración, pero también otra cosa que habéis puesto mucho en valor es que ya lo que es el retablo, el material y todo lo que se ve visualmente lo ha puesto fácil para ser una obra básicamente majestuosa, ¿no? Pues sí, porque el oro del 18 ya no suele tener
mucha calidad, te puedes encontrar ya con problemas, y sin embargo este oro no envidia en absoluto al oro del 16 o del 17. Se conoce que fue un buen encargo, tuvo buen taller y tuvo buen encargo. El contrato seguramente que tenía ajustado incluso la calidad del oro. Y sí, está. Y el tipo de policromía es óleo todo él, grueso, untoso, está muy bien hecho. Sí. ¿Cómo es ese proceso? O sea, cuando llegó usted por primera vez a esta iglesia, observó el retablo, que es por ejemplo lo primero que se le viene en mente, y por dónde se empieza a trabajar. Pues cuando nos llamó el párroco, hacéis una visión general, que es a priorística y muy organoléptica, porque lo único a lo que tú tienes acceso es a lo que te llega a la vista, predela y poco más. Y nos engañó, ¿eh? Sí, nos engañó. De hecho, nos ha llevado más tiempo de lo que pensábamos, porque cuando empezamos a avanzar cuerpo de andamio tras cuerpo de andamio, ya lo tienes delante a medio metro, te das cuenta que los daños que tú veías normales en la predela son iguales o incluso mayores arriba. O sea, todo el daño era sin solución de continuidad hasta arriba. Otras veces encuentras una predela alterada porque es la zona en la que más cerca está la manipulación, lo más alterado, pero de ahí para arriba, bueno, pues en fin, daños propios del tiempo y tal. No, aquí era daño antrópico de arriba a abajo, pero brutal. ¿Cuánto tiempo ha sido el que os ha llevado desde ese momento en el que se os encargó la obra hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo? Pues fíjate, hemos estado 3 meses y algo, pero se ha trabajado 10 y 12 horas diarias en este retablo. No he extraído las horas que le hemos dedicado, pero han sido horas sin cuento. O sea, hemos trabajado hasta de noche y empezábamos a primerísima hora de la mañana. Mencionaba también el párroco, ¿no?, anecdóticamente, esos meses de invierno en los que también complican un poco lo que es la actividad. Un poquito, pero más que el frío, lo que echas de menos en invierno es la luz. Sí, la falta de luz te complica mucho las cosas. De hecho, hay cosas que ahora no vibran igual que en invierno, que las encontrabas perfectas. Sí. Y supongo que ahora también, ¿no?, todo el orgullo de entregárselo al pueblo, a trabajo del camino, queda ahí. Eso es una satisfacción que no tiene pago, en serio. Y además, un pueblo tan agradecido, o sea, están encantados y orgullosos de su retablo. Hay gente que, bueno, pues lo recibe más fríamente o ya anticipaba cómo iba a quedar, no le sorprende. Es que es claro, el cambio de este retablo ha sido muy neto. Entonces la sorpresa ha sido muy grande también. Yo noto además que están felices, así que el que lo entrega, una satisfacción impagable. Ahora, ¿qué toca? ¿Qué es lo que toca para que no se vuelva a perder esa parte que igual se perdió antes de restaurarlo? Pues el respeto al tiempo. El respeto al tiempo. Decía Goya cuando terminaba un cuadro que se lo entregaba al tiempo para que terminara de pintarlo. El tiempo termina de armonizarlo. Si miramos el retablo, tiene perfecta armonía y sin embargo no tiene los tonos originales, porque ya los tonos han caído, la luz desafecta, los daños de la luz son acumulativos, no está tal cual el día que lo entregaron, y sin embargo sigue teniendo belleza. La pátina es muy deseable, pero hay que saber respetarla. Ese es el gran miedo del restaurador cuando entrega la obra, que se van a entender que tiene que volver a envejecer el retablo. ¿Se entiende bien eso? Espero. Yo por eso en la alocución que les hice, pues incidí largamente sobre ello. Tienen que entender que el retablo se tiene que volver a empezar a deteriorar, es normal, pero tienen que entender que no tienen que tocarlo. Pues Marta Eva Castellanos, nuevamente felicidades por esta restauración. Nada. Y muchísimas gracias por atendernos. Un placer, gracias a vosotros. Pues estamos ahora con Juan Alba, otra de los artífices de esta restauración. Como le decía a Marta Eva, en primer lugar, felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Comentabais, ¿no?, que uno de los objetivos cuando se os encarga una obra de este tipo es tratar de devolverlo a su estado original cuando fue entregado en su momento. Tarea difícil, ¿no? Sí. Intentar retirar el paso de casi 300 años de historia de este retablo en forma de repintes, en forma de purpurinas, ha sido de lejos la tarea más complicada. Porque nos encontramos con una serie de repintes, de pinturas contemporáneas
que son más nuevas de lo que hay debajo, y los materiales que tenemos debajo, originales, el pan de oro, la pintura al óleo, la pintura al temple, son ya de por sí materiales muy delicados, materiales nobles y además muy envejecidos por el paso del tiempo. Por lo cual, pues, retirar de forma química o de forma mecánica a punta de bisturí estos repintes es una tarea, pues, bastante larga, bastante tediosa. El retablo entero se le han eliminado repintes, pues, con un hisopo del tamaño de una falange o con un bisturí que es ir rascando centímetro a centímetro un retablo barroco completo. Además, con este despliegue de volúmenes, de superficies, pues, tan complejos. Sí. ¿Cuáles son las figuras que vemos en este retablo? Te escuchábamos antes en la Eucaristía, sí, que las mencionabas. Pues las figuras, tenemos obviamente en el eje vertical, pues, a la Virgen con el Niño, a San Juan Bautista y como colofón a San Miguel Arcángel. Y en los laterales hemos interpretado, todo esto son, bueno, interpretaciones más probables de iconografía, porque desde luego, bueno, no tenemos ni escritos históricos que nos lo digan específicamente, ni una inscripción que nos lo diga específicamente. Pero casando iconografía, podemos decir que a este lado tenemos a San Juan de Capistrano y al otro a Santiago de la Marca. Ambos fueron santos predicadores italianos del siglo XV, se llevaban entre ellos escasos 20 años y fueron discípulos, Santiago fue discípulo de San Juan de Capistrano. Ambos fueron licenciados en Derecho y como tal están becados, llevan una beca colgada al hombro con unos guantes blancos y sobre ellos se encuentran otros dos santos, San Francisco de Asís, fundador de la orden, que aparece, pues, como hombre docto, como hombre sabio, escribiendo, bueno, una de sus magníficas obras, con una aparición del Espíritu Santo en forma de la paloma. Y al otro lado tenemos a San Pascual, que está representado como un hombre en actitud orante, con la aparición de la Sagrada Forma sobre su cabeza. A San Pascual se le apareció San Francisco de Asís en una visión y por tanto también están relacionados, y tenemos un contraste en el que San Francisco está representado, pues, como un hombre docto y sabemos que San Pascual realmente era un hombre analfabeto. Él de hecho aprendió a leer y escribir de forma totalmente autodidacta y pues tenemos representados como también esa conjunción, cómo se complementan. Y nada, pues en el ático, ya os he hablado antes de San Miguel Arcángel, es una aparición en el Monte Gargano, no es la imagen que tenemos más asociada a San Miguel pisando el demonio o pesando las almas, es una visión también que proviene de Italia, santos italianos, una visión geográfica italiana. Y bueno, como colofón al retablo, pues tenemos estos dos angelotes también, que tienen sendos escudos. Y bueno, en el desarrollo del retablo podía entretenerme hablando de querubines, roleos, florones, columnas salomónicas. Podía entretenerme, pero bueno, tampoco voy a entrar muy al detalle. Que claro, estamos hablando de que son todo interpretaciones que han ido surgiendo a lo largo de los años, porque a ciencia cierta no queda nada constatado en ese siglo XVIII, ¿no? Cuando se produjo su creación. Claro, no tenemos constancia de taller, de creador. Ahora mismo, bueno, no hemos relacionado con escritos, pues con libros de fábrica de la época, tal, poder constatar específicamente quién lo creó. Así que bueno, tenemos que ser conservadores, tenemos que limitarnos a lo que vemos y podemos decir, pues sí, que es un retablo del pleno XVIII, de estilo barroco, con una serie de santos que hemos hipotetizado, que son los que son, y que podemos contemplar, pues bastante completo. Sí que he citado también en el discurso de antes que el sagrario es anterior, no corresponde a este retablo, este es más de estilo renacentista, se puede tener hasta 200 años de diferencia con el retablo, pero bueno, le queda muy bien, le queda aquí muy bien casado. ¿Qué es lo que más, por ejemplo, te gusta a ti de todo este proceso, de esos meses de restauración? ¿Qué parte es a lo mejor la que más te llena ahora cuando lo ves? Bueno, desde luego, habiendo estado encima de él durante horas y horas, hasta 12 horas al día, o 13, durante días, desde luego, la satisfacción es ver cómo reluce, cómo brilla, haber recuperado el color original. Porque todos estos marmoleados, estos jaspes, estas imitaciones de piedras duras estaban totalmente grises, totalmente ennegrecidas. Y el ir retirando las capas de suciedad, las capas de hollín, las capas de resina y ver los colores originales, la verdad que ha sido de lo más satisfactorio, ver lo pispante, lo colorido que era originalmente en el siglo XVIII. Vaya.
Y sobre todo también, ¿no?, lo que nos comentaba Marta, la satisfacción de ahora devolverle al pueblo parte de su historia también, ¿no? Devolvérselo a una imagen lo más próxima posible a su confección original para que puedan disfrutarlo. También pues, se han retirado muchas intervenciones de repinte que eran del siglo XXI. Realmente es que este retablo se ha estado repintando hasta el siglo XXI. No se conservan algunos elementos originales, ya decía, como el sagrario original. Lo citaba como sagrario expositor anteriormente, era un sagrario que posiblemente ocupaba toda la hornacina central, y dos lienzos de aquí en la parte inferior es totalmente seguro que aquí había dos pinturas que no se conservan. Había dos pastiches, dos telas que tenían unos repintes que no se correspondían iconográficamente con nada del retablo. Había colocadas dos esculturas delante de estos espacios que tampoco le correspondían ni por época ni por estilo, eran unas imágenes ya del siglo XX. Se han retirado y ahora pues, se puede apreciar cómo el retablo respira un poco más, ya bastante barroco es de por sí como para tener más esculturas, y se le ha aplicado pues, esta imitación, esta reconstrucción del marmoleado en la superficie que imita a lo que tiene a su alrededor, como una tarea complementaria a la restauración. Esto ya sería una creación para intentar adecuar un poco, coser todo el retablo. Vaya. Bueno, pues Juan Alba, otro de los artífices de esta restauración, muchísimas gracias por atendernos y nuevamente felicidades. Nada, muchísimas gracias a toda la gente del pueblo que han estado, detrás de nosotros por si necesitábamos algo en todo momento, han sido amabilísimos, y a los párrocos, a Poli y a César, ha sido una maravilla tenerles. Hemos estado acogidísimos y muy a gusto aquí en Trobajo, tanto Marta como yo. Muchísimas gracias. Y hayan visto cómo la iglesia de San Juan Bautista de Trobajo del Camino ha recuperado una imagen casi exacta a la original de su retablo. Gracias y hasta la próxima.